Hay días en los que sientes que tu mente se descontrola, que tus emociones toman el mando y te arrastran sin permiso. Reaccionas por impulso, te alteras por pequeñas cosas, pierdes la calma, dices lo que no querías decir, y después te preguntas por qué sigues repitiendo los mismos patrones. Este es el verdadero problema. No son las emociones, es que ellas se han vuelto más fuertes que tu capacidad de dirigirlas. Y si no recuperas ese control, seguirás viviendo a merced del caos interno. Pero hoy estás aquí, y eso significa que buscas una solución real. Entrenar tu mente para que sea más fuerte que tus emociones no es un lujo, es una necesidad. Es aprender a respirar cuando todo arde, a pensar cuando el impulso grita, a mantener firme tu centro incluso en tus peores días. Es construir una fortaleza interior capaz de sostenerte pase lo que pase. Si te quedas en este video, el resultado será transformador, empezarás a actuar con claridad, con propósito, con dominio emocional. Sentirás que vuelves a tomar el control de tu vida, que tu mente se vuelve más estable, más firme, más poderosa. Este es el primer paso para convertirte en alguien mentalmente fuerte. Aquí comienza tu entrenamiento. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase. Hoy domino mis emociones, soy estoico. Hazlo con intención, no solo por participar. Es una declaración para tu mente, un mensaje directo a tu subconsciente. Cada vez que la repites, estás entrenando tu identidad, fortaleciéndote desde dentro y rompiendo viejos patrones. Deja que estas palabras se conviertan en tu compromiso personal, en una señal clara de que hoy eliges el control, la calma y la disciplina. Escríbela ahora y comienza el cambio desde este mismo instante. Enseñanza 1. Aprende a separar lo que sientes de lo que piensas. A veces, la vida interior se vuelve tan ruidosa que cuesta distinguir qué parte de ti está hablando. Hay momentos en los que una emoción brota como un relámpago y lo ilumina todo con un brillo intenso, casi engañoso. En ese instante puedes sentir que algo es urgente, injusto o amenazante, aunque la realidad externa no haya cambiado. La emoción tiene ese poder, sacudirte antes de que puedas comprender lo que ocurre. Pero dentro de ti existe también otro espacio, más callado, más lento, más claro, donde el pensamiento se forma sin prisa y observa lo que la emoción no puede ver. Aprender a separar esos dos lenguajes es una de las habilidades internas más profundas que puedes cultivar. Según el estoicismo, sus autores y filósofos siempre enseñaron que la libertad comienza cuando uno reconoce qué proviene del impulso y qué nace del juicio, pues sólo así puede gobernarse a sí mismo con sabiduría y ecuanimidad. Imagina por un momento una escena antigua y simple. Un viajero caminando por un sendero estrecho al atardecer. De pronto escucha un ruido entre los arbustos. Su corazón se acelera, su cuerpo se tensa, siente el impulso de huir. Esa emoción inmediata surge antes de entender. Pero cuando respira, mira con más atención y distingue que solo era el viento moviendo las hojas, la tensión disminuye. El sentir fue real, pero el pensamiento trajo la claridad. Esa escena, aunque antigua, representa el mismo desafío que tú enfrentas cada día, la diferencia entre lo que tu cuerpo teme y lo que tu mente descubre. Muchas veces, lo que sientes no es un mensaje del presente, sino un eco del pasado. Un nudo en el pecho puede ser la sombra de una herida antigua. Una reacción impulsiva puede ser la memoria emocional de algo que te dolió hace años. No eres débil por sentirlo. Eres humano. Pero no tienes que entregar las riendas de tu vida a un impulso que no distingue tiempos ni contextos. Cuando le das espacio al pensamiento, no anulas lo que sientes, simplemente creas un puente para comprenderlo sin que te arrastre. Separar emoción y pensamiento no significa apagar tu sensibilidad ni volverte frío. Significa aprender a respirar dentro del caos, mirar tu interior con honestidad y permitir que cada parte cumpla su función.
La emoción te alerta, te muestra lo que importa, te recuerda que estás vivo. El pensamiento organiza, interpreta, ordena. La emoción reacciona, el pensamiento elige. Cuando los dejas mezclarse sin conciencia, respondes desde la herida. Cuando los distingues, respondes desde tu madurez. En esos espacios donde todo parece acelerarse, puedes practicar la pausa consciente. No se trata de forzarte a estar tranquilo, sino de darte unos segundos para notar qué está pasando dentro de ti. A veces basta con reconocer, esto que siento es intensidad, no verdad, y en ese reconocimiento tu respiración se hace más amplia, la mente recupera su lugar, la acción se vuelve más lúcida. También puedes preguntarte si lo que estás pensando es un hecho o una interpretación. Muchas angustias nacen no del mundo, sino de la historia que tu mente crea cuando la emoción está elevada. La separación interna es un acto de madurez que te permite caminar sin sobresaltos innecesarios. Cuando logras distinguir lo que sientes de lo que piensas, no te vuelves insensible, te vuelves consciente. Tomas decisiones desde la serenidad, no desde el impulso. Respondes a la vida desde tu centro, no desde tus heridas. Te relacionas con otros sin proyectar tus temores antiguos. Actúas desde un lugar más claro, más honesto, más poderoso. Y así, paso a paso, vas descubriendo que la verdadera libertad no es dejar de sentir, sino dejar de ser esclavo de las emociones que no entiendes. La claridad nace cuando te atreves a observar tu interior sin juzgarlo, cuando permites que la emoción hable y luego dejas que el pensamiento ilumine lo que esa emoción no puede ver. En ese espacio donde ambos se distinguen, aparece tu auténtica fuerza. Y desde allí, la vida se vuelve más ligera, más comprensible, más tuya. Enseñanza 2. Transforma tu forma de pensar para enfrentar la vida con más fuerza. Hay momentos en la vida en los que sientes que el mundo te exige más de lo que tienes. Días en los que la carga parece demasiado pesada y te preguntas por qué el camino tiene que doler. Pero cuando miras más profundo, descubres que no es la vida la que está en tu contra, sino la forma en que tu mente decide interpretar lo que ocurre. La verdadera transformación comienza cuando comprendes que no puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes entrenar la manera en que respondes internamente. Allí, en ese espacio donde nace tu interpretación, se forja una fuerza que no depende de la suerte ni de las circunstancias. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que la grandeza humana se construye fortaleciendo el carácter frente a la adversidad, asumiendo que el exterior es incierto, pero el dominio interior siempre puede cultivarse con disciplina y claridad. Piensa en un artesano antiguo golpeando una pieza de metal al fuego. Cada golpe, aunque duele verlo, le da forma, resistencia y belleza. Si el metal pudiera sentir, tal vez interpretaría cada impacto como una injusticia. Sin embargo, es justamente ese proceso lo que lo convierte en algo más fuerte de lo que era. Así opera también la vida contigo. Lo que ahora te pesa, lo que te presiona, lo que te exige, está moldeando una versión más firme de ti. No estás siendo destruido, estás siendo transformado. La mente, igual que un músculo, necesita tensión para crecer. Si siempre eliges el camino suave, la zona conocida, el mínimo esfuerzo, tu fortaleza interna se debilita. Pero cuando decides enfrentar lo incómodo, aunque te tiemble el pulso, algo en ti comienza a despertar. Esa parte que se mantuvo dormida porque nunca la llamaste. Esa parte que solo aparece cuando la vida te pone frente a un obstáculo que no puedes esquivar y te obliga a mirar quién eres realmente. Hay pruebas que parecen mayores que tu capacidad. Sin embargo, en el momento exacto en que te quedas quieto, respiras y eliges no huir, tu mente aprende que puede resistir un poco más. Y cuando resistes un poco más, descubres que el dolor no te destruye, sino que te enseña. Descubres que el miedo pierde poder cuando lo atraviesas. Descubres que no eras débil, solo no habías sido puesto a prueba de verdad.
Observa cómo reacciona tu mente cuando aparece una dificultad. Si la interpreta como un ataque, te rigidiza, te encoge, te hace dudar de ti mismo. Pero si decides verla como un entrenamiento, algo dentro de ti cambia. El reto deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de expandir tu fortaleza, no porque sea fácil, sino porque estás aprendiendo a pensar de una manera que sostiene tu crecimiento en vez de sabotearlo. Cuando sientas que retrocedes, recuerda que muchas veces avanzar no se nota al principio. A veces el progreso ocurre en silencio, dentro de ti, en la forma en que manejas una emoción intensa o en la calma con la que observas una situación que antes te habría desbordado. Esa calma es señal de que tu mentalidad está cambiando, de que tu fuerza interna está tomando forma. Comienza a elegir conscientemente la incomodidad que te construye. Acepta el esfuerzo como parte natural del crecimiento. Permítete repetir internamente que cada reto es un entrenamiento para tu carácter. Y cuando algo se complique, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿qué parte de mí está siendo fortalecida ahora? Esa simple pregunta cambia todo porque dirige tu enfoque hacia tu crecimiento y no hacia tu sufrimiento. Y así, con pasos silenciosos y constantes, desarrollarás una fortaleza que no depende de que las cosas salgan bien, sino de tu capacidad para mantenerte firme incluso cuando todo parece incierto. Esa mentalidad, entrenada día a día, te permitirá atravesar la vida sin derrumbarte ante cada golpe. Te dará claridad, valentía y serenidad para enfrentarte a lo desconocido. Y llegará un momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que cada desafío, incluso aquellos que parecían injustos, fueron los que te convirtieron en alguien más fuerte, más estable y más dueño de sí mismo. Enseñanza 3. Adopta hábitos diarios que fortalezcan tu mente y tu carácter. Hay etapas en la vida donde uno se da cuenta de que la fuerza interior no surge por casualidad, sino por repetición. No aparece de golpe, no llega como un despertar repentino, se construye en silencio, en los gestos pequeños que repites cada día, en la manera en que eliges entrenar tu mente aun cuando el mundo no te ve. Y es allí, en la intimidad de tus hábitos, donde realmente decides quién eres y qué tan lejos puedes llegar. Según el estoicismo, sus autores y filósofos insistían en que la disciplina cotidiana moldea el espíritu y que ningún cambio profundo ocurre sin la práctica diaria de acciones que alineen la mente, el carácter y la voluntad. Imagina un amanecer antiguo, cuando un aprendiz encendía su lámpara antes de que surgiera el sol. No lo hacía para cumplir una obligación externa, sino para recordarse a sí mismo que cada día era una oportunidad para fortalecerse desde dentro. Ese gesto simple simboliza el mismo viaje que tú inicias cuando decides cultivar hábitos que elevan tu claridad, tu resistencia y tu orden interno. Lo cotidiano, cuando lo haces con intención, te entrena más que cualquier motivación pasajera. Cada hábito que eliges es una conversación contigo mismo. Cuando enfrentas algo incómodo desde temprano, como una ducha fría, no lo haces para sufrir, sino para recordarte que puedes entrar voluntariamente en el malestar sin quebrarte. Ese acto despierta una parte de ti que muchas veces permanece dormida, tu capacidad de resistir impulsos, de mantener el enfoque incluso cuando el cuerpo protesta, de recuperar el dominio sobre lo que parece dominarte. Lo que entrenas allí no es la piel, sino la voluntad. El movimiento físico también tiene su propia sabiduría. Cuando ejercitas tu cuerpo, no solo fortaleces músculos o alivias tensiones, estás entrenando la conexión entre lo que decides y lo que haces. Cada respiración profunda durante el esfuerzo te enseña a permanecer presente. Cada vez que superas el cansancio, reafirmas que eres más capaz de lo que tu mente temía. El entrenamiento físico es un puente entre tu fuerza interna y tu expresión externa. La quietud, por otro lado, abre un espacio distinto. Meditar no es escapar del mundo, sino entrar en él con mayor claridad. Es mirar tus pensamientos como surgen,
sin ser arrastrado por ellos. Es permitir que la mente por un momento deje de correr detrás de cada estímulo y vuelva al centro. En la meditación aprendes a distinguir entre las voces que te confunden y la voz que realmente guía tu vida. Desafiarte a ti mismo cada día, aunque sea en algo pequeño, mantiene viva tu capacidad de crecimiento. Cuando te propones un reto diario, levantarte más temprano, sostener una pausa consciente, terminar una tarea pendiente, estás enviando un mensaje claro a tu interior. No estás estancado, tienes dirección. El reto no necesita ser grande. Lo importante es que sea constante, porque la constancia transforma lo que antes parecía imposible. Escribir también es un hábito poderoso. Poner en palabras tus pensamientos es como encender una luz dentro de tu mente. De pronto ves con claridad lo que antes era un nudo difuso. Comprendes qué te inquieta, qué te fortalece, qué te impulsa y qué te estanca. Escribir te permite ordenar tu mundo interior, comprender tus emociones y reconocer tus patrones. Es un diálogo profundo contigo mismo, un espejo que no juzga, pero revela. Cuando empiezas a integrar estos hábitos en tu vida, algo dentro de ti cambia de manera silenciosa pero firme. Dejas de sentirte a merced del día y comienzas a dirigirlo. Tu mente se vuelve más limpia, tu carácter más estable, tus emociones más templadas. Ya no reaccionas por impulso, eliges, ya no te pierdes en el ruido, escuchas tu centro, ya no te abruma la incertidumbre, confías en tu disciplina. Cada día, con cada pequeño hábito, te estás construyendo desde adentro, y cuando comprendes esto, descubres que no necesitas transformaciones dramáticas, solo pasos constantes. En esa repetición consciente nace una fuerza que no se quiebra fácilmente, una fuerza tranquila, profunda, que te acompaña siempre, una fuerza que tú mismo estás creando. Enseñanza 4. Aprende a calmar tus emociones en momentos de presión. Hay instantes en la vida en los que algo dentro de ti se enciende como una llama que se descontrola. Una palabra maldicha, una situación inesperada, una tensión que no viste venir, y de repente tu pecho se acelera, tu mente se agita y tu cuerpo reacciona antes de que puedas entender qué está pasando. En esos momentos, la emoción toma el mando y te empuja a actuar desde el impulso, no desde la claridad. Pero dentro de ti existe un espacio al que siempre puedes regresar, un espacio que no grita ni presiona, un espacio donde la calma te espera como una mano extendida. Aprender a entrar allí es uno de los mayores actos de fuerza interior. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que la verdadera libertad nace cuando uno domina su respuesta interna, comprendiendo que aunque no pueda decidir lo que ocurre afuera, sí puede gobernar lo que sucede en su mente y en su corazón. Imagina a un antiguo navegante en medio de una tormenta. Las olas golpean, el viento ruge, el cielo parece a punto de partirse. Si el navegante entra en pánico y se mueve sin pensar, su barco se hunde. Pero si respira, observa el oleaje y mueve el timón con calma, aunque la tormenta siga, encuentra una forma de mantenerse a flote. Así funcionan tus emociones. Son olas, no destinos. La presión que sientes no debe ser un enemigo que te devora, sino un aviso que te invita a detenerte. La pausa es tu ancla. Una pausa sencilla, aunque parezca pequeña, puede decidir el rumbo de tu día. Cuando una emoción intensa aparece, rabia, estrés, miedo, frustración, tu cuerpo se llena de energía inmediata. Esa fuerza interna te pide reaccionar, defenderte, escapar o atacar. Pero cuando eliges respirar profundo, estás diciéndole a tu cuerpo que no tiene que luchar. Ese instante rompe el automatismo. Mientras inhalas, tu mente empieza a ordenar lo que antes solo parecía un torbellino. Mientras exhalas, la emoción pierde la intensidad que tenía segundos antes. Visualizar tus emociones como olas puede ayudarte a comprender que no necesitas convertirlas en verdades absolutas. Las olas vienen,
golpean y luego se retiran. Ninguna ola se queda para siempre, incluso aquellas que parecen gigantes. Entender esto te da una ventaja emocional inmensa. Reconoces lo que sientes sin permitir que te arrastre. Te conviertes en el observador de tu oleaje interno, no en la víctima de una marea descontrolada. Cuando logras esto, todo lo demás se vuelve más claro. En esos momentos de presión, recuerda que no tienes que responder al instante. El silencio también es una elección poderosa. Cuando guardas silencio, tu mente encuentra espacio para mirar lo que realmente está ocurriendo, sin la distorsión del impulso. Ese silencio no es debilidad, es estrategia emocional. Es el gesto de alguien que decide tomar el control en vez de regalarlo. Reconocer la emoción sin juzgarla es otra forma de recuperar tu centro. Puedes sentir tensión sin convertirla en una amenaza. Puedes sentir miedo sin entregarle el timón de tu vida. Puedes sentir rabia sin convertirla en palabras que luego lamentas. Cuando miras tu emoción con honestidad, esta pierde su intensidad y se vuelve manejable, como una llama que disminuye cuando la observas en vez de avivarla. La calma no llega como un milagro repentino, sino como una práctica constante. A veces la lograrás fácilmente, otras veces te costará. Pero cada intento fortalece tu dominio interno. Cada respiración consciente, cada pausa breve, cada silencio elegido, crea dentro de ti una mente más lúcida y un corazón más templado. Comienzas a responder desde un lugar más alto, más sabio, más protector de tu paz. Y cuando descubres que puedes mantenerte firme en medio de cualquier presión, ya no reaccionas como antes. No te rompes, no gritas, no te pierdes, simplemente eliges. Y esa capacidad de elegir con serenidad se convierte en tu escudo más poderoso. Desde allí, la vida deja de sentirse como una tormenta que te arrastra y comienza a ser un océano que puedes navegar con inteligencia, valentía y un dominio emocional que nace de tu propia calma. Enseñanza 5. Dale a cada problema el lugar que merece sin permitir que invada toda tu mente. Hay momentos en los que una sola preocupación parece ocupar todo tu espacio interior, como si una sombra pequeña se expandiera hasta cubrirlo todo. No importa cuán insignificante sea el detonante. Cuando una emoción se apodera de ti sin que lo notes, puede teñir tus pensamientos, alterar tu energía y hacerte creer que el mundo entero se ha vuelto difícil. Pero los problemas, aunque reales, no tienen el derecho de gobernar tu mente. Lo que les da poder no es su tamaño, sino el espacio que les entregas sin darte cuenta. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaban que la mente se desvía cuando permite que una sola impresión domine todo el campo interior, y que la libertad comienza cuando sabes ordenar tu mundo emocional con calma, criterio y atención consciente. Imagina una escena antigua. Un artesano que al trabajar recibe una mala noticia. Podría dejar caer sus herramientas, abandonar su tarea y entregarse al desorden emocional. Pero respira, se detiene un instante, reconoce la inquietud en su pecho y luego la coloca a un lado, como quien aparta un objeto para no tropezar con él. No la ignora, pero tampoco la convierte en la dueña de su día. Esa escena simple revela una verdad profunda. No siempre puedes elegir lo que ocurre, pero sí puedes elegir el espacio que cada cosa ocupará dentro de ti. Las emociones intensas llegan como olas, golpean primero y luego retroceden si no las persigues con pensamientos repetitivos. El problema surge cuando, en vez de dejarlas pasar, las alimentas sin darte cuenta. Una preocupación se convierte en obsesión cuando la miras una y otra vez, cuando la sigues, cuando la interpretas desde el miedo. La emoción, que en esencia solo quería ser escuchada, se transforma en tormenta porque tú la mantienes viva dentro de tu mente. La práctica interior consiste en reconocer cada emoción sin convertirla en un monstruo. Si algo te duele, acéptalo sin dramatizarlo. Si algo te preocupa,
Míralo sin anticipar finales catastróficos. Cuando surge una sensación fuerte, basta con hacer una pausa y observarla desde la distancia necesaria para no confundirla con una verdad absoluta. Ese pequeño espacio que creas entre tú y lo que sientes es el principio del dominio emocional. Dar a cada problema su lugar significa aprender a clasificar tu mundo interno. Lo urgente no es siempre lo importante y lo que pesa hoy tal vez no tendrá relevancia mañana. Cuando haces ese orden silencioso, tu mente se aclara. La emoción encuentra un sitio donde descansar sin interferir con todo lo demás. Tu día sigue fluyendo, tu equilibrio se mantiene y tu energía ya no se desperdicia en batallas innecesarias. Este orden interior no nace de la negación, nace de la conciencia. No se trata de ignorar lo que te inquieta, sino de impedir que un solo pensamiento inunde tu presente. Cuando colocas una emoción en su cajón mental, no la estás rechazando, la estás encuadrando para que no desborde su lugar. Le permites existir, pero no la dejas decidir por ti. Y en ese gesto silencioso, recuperas la claridad que parecía perdida. La ligereza emocional surge cuando aprendes a atravesar el día sin cargar cada sensación en los hombros. Te vuelves más sereno porque comprendes que no necesitas resolverlo todo ahora, que puedes avanzar incluso con dudas, que la vida también se mueve cuando tú sigues caminando a pesar de las sombras internas. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio ordenado, donde cada emoción tiene un lugar y ningún pensamiento tiene permiso para invadirlo todo. Cuando aprendes a darle a cada problema el lugar que merece, te liberas del peso de tus propias interpretaciones. Recuperas tu energía, tu calma y tu poder de enfoque. Vuelves a sentirte dueño de ti mismo, y con esa serenidad profunda, descubres que incluso en días difíciles puedes vivir con claridad, con sentido y con una paz que no depende de lo que ocurre fuera, sino del espacio que decides abrir dentro de ti. Enseñanza 6. Acepta que la vida es contradictoria y aún así puedes seguir avanzando. Hay momentos en los que sientes que dentro de ti conviven emociones que parecen incompatibles. Días en los que una parte de tu corazón sonríe mientras otra se siente cansada. Instantes en los que te sabes fuerte, pero al mismo tiempo notas una fragilidad que no puedes negar. Esta mezcla no significa que estés perdido ni que algo esté fallando en tu interior. Es simplemente la condición humana recordándote que no naciste para funcionar como una máquina, sino para experimentar la vida con todo lo que trae. Luz y sombra, avance y retroceso, claridad y confusión. Aceptar esa dualidad sin juzgarla es uno de los caminos más profundos hacia la madurez emocional. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que la verdadera fortaleza no consiste en eliminar lo contradictorio, sino en aprender a convivir con ello, manteniendo el gobierno interior incluso cuando la mente y el corazón viajan en direcciones distintas. Imagina a un campesino antiguo sembrando semillas en un terreno mixto. Algunas zonas están húmedas, otras secas, algunas fértiles, otras llenas de piedras. Aún así, él siembra sin exigir que la tierra sea perfecta antes de comenzar. Comprende que el crecimiento no depende de tener un campo uniforme, sino de su constancia y su capacidad de adaptarse a cada parte del terreno. Así funciona tu vida interna, un suelo variado, donde conviven emociones opuestas, pensamientos mezclados, fuerzas y debilidades entrelazadas. Avanzar no requiere eliminar esa mezcla, sino caminar con ella. El esfuerzo por entenderlo todo al instante te roba paz. La mente quiere respuestas rápidas, definiciones claras, motivos exactos. Quiere saber por qué sientes entusiasmo y cansancio al mismo tiempo, por qué te puedes sentir acompañado y aún así vacío, por qué puedes amar y tener miedo a la vez. Esa urgencia por resolver cada contradicción te tensa, te agota y te hace creer que estás fallando. Sin embargo, la vida rara vez se acomoda a la perfección. Algunas respuestas llegarán solo con el tiempo,
otras nunca serán absolutas. Aceptar esto no te debilita, te libera. Cuando renuncias a la obsesión del control total, aparece una paz nueva. Una paz que no depende de tener todo claro, sino de confiar en tu capacidad para avanzar incluso en medio de la confusión. Esa flexibilidad interna es la que evita que te quiebres. Igual que un árbol que se inclina con el viento para no romperse, tu mente y tus emociones aprenden a moverse sin perder el centro. La rigidez es la que destruye, la flexibilidad es la que salva. Puedes practicar esta aceptación observando tus emociones sin exigir que encajen. Puedes sentir entusiasmo por un nuevo camino y al mismo tiempo temor por lo desconocido. Puedes desear avanzar y necesitar descanso. Puedes estar sanando y aún así sentir dolor. No necesitas escoger una emoción y negar la otra. Puedes sostener ambas como dos visitantes que llegan a tu interior con mensajes distintos. Al reconocerlas sin luchar contra ellas, disminuye la presión interna y aparece la claridad. Tampoco necesitas esperar a que todo tenga sentido para dar un paso. Puedes avanzar incluso cuando llevas dudas contigo. Puedes moverte hacia adelante aunque tu mente no haya resuelto cada pregunta. Lo importante no es que el camino esté perfectamente iluminado, sino que decidas caminar con la luz que tienes hoy. Cada paso pequeño es una afirmación de fuerza. Cada avance, por mínimo que parezca, es una prueba de que las contradicciones no te detienen. Y así, poco a poco, descubres que no necesitas eliminar la complejidad para encontrar paz. La verdadera serenidad no proviene de un mundo ordenado, sino de un interior que ya no exige que todo lo sea. Llegará un momento en el que mires tu propio caos con más compasión, entendiendo que la vida no te pide coherencia absoluta, sino presencia. La resiliencia crece cuando te permites sentir sin miedo a estar mal. La paz verdadera nace cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. Y desde esa aceptación te vuelves más claro, más fuerte y más dueño de tu propio camino. Enseñanza 7. Sal de tu zona de confort para descubrir tu verdadero potencial. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que lo cómodo no siempre es lo que te hace bien. Puedes pasar meses, incluso años, dentro de rutinas que no te desafían, dentro de pensamientos que ya no te impulsan, dentro de decisiones que se repiten sin llevarte a ningún lugar nuevo. La comodidad tiene un encanto suave, casi seductor, pero también un precio silencioso. Te adormece, te hace creer que estás seguro, cuando en realidad solo estás detenido. Y dentro de esa quietud aparente, tu verdadero potencial se queda esperando, encerrado detrás de los límites que tú mismo trazaste sin querer. Según el estoicismo, sus autores y filósofos afirmaban que el carácter se templa cuando uno enfrenta lo que teme, porque la expansión interior nace de atravesar voluntariamente la incomodidad que antes parecía imposible superar. Imagina por un momento una escena antigua, un joven aprendiz que debe cruzar un puente estrecho sobre un río turbulento para llegar al lugar donde se entrena. Cada mañana siente el mismo temor al mirar el agua agitada, pero aún así da el primer paso. No porque haya perdido el miedo, sino porque ha elegido avanzar a pesar de él. Y día tras día, el puente deja de parecer una amenaza y se convierte en un camino familiar. Esa misma transformación ocurre dentro de ti cuando decides hacer algo que te incomoda. Lo que antes parecía un muro se convierte en una puerta. La incomodidad es una fuerza misteriosa. Te empuja a cuestionarte, te obliga a despertar partes de ti que estaban dormidas, te revela capacidades que parecían invisibles. Lo incómodo te muestra que tus límites no eran tan reales como creías. Pero para descubrirlo, tienes que atreverte a dar el paso que estremece tus certezas, ese paso que tu mente intenta evitar porque está acostumbrada a lo conocido. Tu cerebro ama la repetición porque le da seguridad, pero tu espíritu busca expansión, movimiento, crecimiento. Y ese diálogo interno, entre lo que quiere protegerte
y lo que quiere impulsarte es el que define la vida que construyes cada día. Salir de tu zona de confort no significa lanzarte a extremos ni forzarte más allá de lo razonable. Significa permitirte pequeños actos de valentía, decisiones que te acerquen a la vida que deseas y no solo a la vida que te es familiar. A veces el desafío está en decir algo que has callado demasiado tiempo. Otras, en comenzar una tarea que has evitado. Otras, en probar algo nuevo sin esperar a sentirte completamente preparado. La incomodidad no es un castigo. Es una señal de que estás moviéndote hacia un territorio que puede transformarte. Cuando haces algo incómodo cada día, aunque sea mínimo, ocurre una expansión interior que no se logra de ninguna otra manera. Comienzas a confiar más en ti porque te ves actuando, te ves capaz, te ves avanzando incluso con miedo. La mente deja de asociar la incomodidad con peligro y empieza a verla como parte natural del crecimiento. Y ese cambio interno es liberador, porque ya no necesitas sentir certeza para moverte, aprendes a moverte desde la intención, desde la voluntad, desde el compromiso contigo mismo. Y mientras avanzas, notas algo más, la incomodidad te vuelve humilde, te recuerda que siempre estás aprendiendo, que no lo sabes todo, que cada paso desafiante abre un espacio para crecer. También te vuelve resistente, porque cada vez que haces algo que te incomoda, fortaleces la capacidad de sostenerte en medio de lo incierto, y te vuelve valiente, no por falta de miedo, sino por tu decisión de avanzar con él a tu lado. Cuando eliges salir de tu zona de confort, te estás eligiendo a ti. Estás eligiendo tu expansión por encima de tu temor, tu propósito por encima de tu pasividad, tu futuro por encima de tu inercia. Cada paso incómodo que das construye una identidad basada en hechos y no en deseos. Y en esa construcción silenciosa, profunda, vas descubriendo tu verdadero potencial, no como un ideal lejano, sino como una realidad que nace cada vez que decides cruzar el puente que antes evitabas. Y así, día a día, te conviertes en alguien más fuerte, más claro, más valiente. En alguien que sabe que la incomodidad no es un enemigo, sino un portal. Y cuando lo cruzas con calma y determinación, encuentras dentro de ti una fuerza que siempre estuvo allí, esperando a que dieras el primer paso. Enseñanza 8. Reduce tus expectativas sobre los demás para vivir con más libertad emocional. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que muchas de tus heridas no nacieron de lo que otros hicieron, sino de lo que tú esperabas que hicieran. Esa revelación cae como una verdad silenciosa, pero poderosa. Te muestra que el sufrimiento emocional no proviene únicamente de las acciones ajenas, sino de la imagen que tu mente construyó sobre cómo deberían ser, actuar o responder. Y cuando esa imagen no coincide con la realidad, tu interior se quiebra. Reducir expectativas no significa renunciar al afecto, ni volverte distante. Significa dejar de cargar a los demás con demandas que no les corresponden y empezar a caminar más ligero, más libre y mucho más en paz contigo mismo. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que la serenidad nace cuando dejamos de suponer que otros vivirán según nuestras ideas y aceptamos que cada mente actúa desde su propio nivel de comprensión y conciencia. Imagina un mensajero antiguo caminando largos kilómetros para entregar una carta importante. Él lleva en sus manos algo valioso, pero no puede controlar el clima, los obstáculos del camino, ni la actitud de quienes se encuentre. Solo controla su paso, su esfuerzo y su determinación. Tu vida emocional se parece a ese viaje. Puedes entregar tu intención, tu amor, tu lealtad, pero no puedes forzar la respuesta, la reciprocidad o la comprensión ajena. Cada persona vive dentro de una historia distinta, con temores que no ves y batallas que no imaginas. Esperar que llenen tus vacíos es exigirle a un viajero cansado que cargue un peso que ni siquiera te corresponde entregar. La mente humana tiende a crear escenarios ideales, cómo deberían tratarte, cómo deberían hablarte, cómo deberían acompañarte.
Y cuando no ocurre, interpretas ese vacío como abandono, desinterés o falta de amor. Pero la realidad es más simple y a la vez más profunda. Nadie está diseñado para sostener todo tu peso emocional. Todos tienen límites, momentos de confusión, prioridades que quizás no coinciden con las tuyas. Aceptar esto te libera de la prisión del resentimiento. Cuando bajas tus expectativas, no pierdes sensibilidad. Ganas claridad. Descubres que la verdadera estabilidad emocional no nace del comportamiento ajeno, sino de tu capacidad para darte a ti mismo lo que esperabas recibir. Cuando necesitas comprensión, puedes darte calma. Cuando necesitas apoyo, puedes darte dirección. Cuando anhelas reconocimiento, puedes ofrecerte valoración. No porque los demás no sean importantes, sino porque aprendes a no depender de lo cambiante para mantener tu equilibrio interno. Esta aceptación no significa resignarte a relaciones mediocres. Significa mirar a las personas tal como son, no como deberían ser para evitarte dolor. Significa pedir lo que necesitas con claridad en vez de suponer que el otro adivinará. Significa entender que el silencio de alguien no define tu valor, y que la ausencia de otro no significa que estés incompleto. En vez de exigir desde la carencia, comienzas a relacionarte desde la plenitud. Desde una madurez que no culpa ni reclama, simplemente entiende. Observa cómo cambia tu interior cuando sueltas la expectativa de recibir más de lo que alguien puede dar. El resentimiento disminuye, la frustración se desvanece y algo dentro de ti se ordena. Te vuelves más justo con los demás y más compasivo contigo mismo. Empiezas a ofrecer desde la sinceridad, no desde la exigencia. Te vuelves ligero, te vuelves dueño de tus emociones, no esclavo de la reacción ajena. Y es entonces cuando lo inesperado ocurre, las relaciones se vuelven más sanas. Dejas de medirlo todo, dejas de exigir pruebas de afecto, dejas de lastimarte por los silencios o errores de otros. Te mueves con libertad emocional, sabiendo que lo que recibes es un regalo y no una obligación. Reducir expectativas es un acto profundo de amor propio. Un recordatorio de que puedes caminar sin depender del paso de nadie para mantener tu equilibrio. Cuando lo practicas, la vida deja de sentirse como una cuerda tensa y comienza a sentirse como un espacio amplio donde puedes respirar, avanzar y construir vínculos más auténticos. Y desde esa libertad interior, descubres una serenidad que ninguna decepción puede arrebatarte. Enseñanza 9. Deja las excusas y reemplázalas por pequeñas acciones diarias. Hay instantes en los que sabes exactamente lo que debes hacer, pero algo dentro de ti se detiene. No es falta de capacidad, no es falta de oportunidades, es esa voz sutil, casi convincente, que siempre tiene un argumento preparado. No es el momento, estoy cansado, empezaré mañana. Las excusas no llegan como enemigos ruidosos, llegan como susurros razonables que parecen protegerte, pero que en realidad te condenan a permanecer inmóvil. Y la vida no cambia mientras sigues esperando a sentirte listo. Según el estoicismo, sus autores y filósofos afirmaban que la voluntad se fortalece cuando uno actúa incluso sin deseo, porque la acción disciplinada moldea el carácter mucho más que cualquier estado emocional pasajero. Imagina una escena antigua, un agricultor que observa su campo al amanecer. La tierra parece dura, el clima incierto, el cansancio pesa, y aún así toma sus herramientas. No espera a estar inspirado, sabe que la semilla no entiende de excusas, entiende de constancia. Ese sencillo acto revela la verdad fundamental de toda transformación. El progreso nace de lo que haces, no de lo que dices que harás. Y dentro de ti, aunque vivas en otro tiempo, sigue existiendo ese mismo principio. Tu vida avanza cuando tus pies avanzan. Las excusas son disfraces del miedo. Miedo a fallar, miedo a incomodarte, miedo a descubrir que puedes más de lo que creías. Porque cuando descubres tu capacidad real, ya no tienes pretexto para quedarte quieto. Por eso la mente crea razones convincentes
Para no empezar, protege lo conocido. Pero lo conocido no siempre es lo que te conviene. La comodidad te mantiene igual, aunque ya no seas feliz ahí. Y todo eso cambia en el momento en que decides reemplazar una excusa por una acción, aunque sea mínima, aunque apenas se note. Esa pequeña acción rompe el hechizo de la inercia. La motivación no aparece antes de actuar, aparece después. Es el resultado de verte avanzar. Cuando haces algo, por pequeño que sea, tu mente deja de dudar de ti. Te ve cumpliendo, moviéndote, saliendo del lugar que parecía fijo. Te ve capaz, y esa visión cambia todo. La excusa deja de tener sentido, porque la acción le demuestra que ya no tiene poder sobre ti. Cada vez que haces algo que estabas evitando, aunque sea un gesto pequeño, tu identidad se transforma. Dejas de ser alguien que posterga y te conviertes en alguien que avanza. Las pequeñas acciones tienen un poder silencioso. Te sacan del círculo del estancamiento sin necesidad de grandes heroísmos. A veces basta con sentarte a escribir 2 minutos, con ordenar una parte de tu espacio, con dar un paso en una tarea que llevas meses postergando. Ese movimiento abre una grieta en la rutina mental que te mantenía atrapado. A través de esa grieta entra claridad, energía, propósito, y con propósito avanzas más lejos de lo que imaginabas. Cada vez que sustituyes un no puedo por un lo intento igual, tu carácter se fortalece. Dejas de obedecerle al miedo y comienzas a escucharte a ti. Empiezas a honrar tu futuro en vez de proteger tus dudas. La disciplina deja de sentirse como una obligación y empieza a sentirse como un acto de amor propio, como la decisión consciente de no abandonarte. Porque cuando no haces lo que sabes que debes hacer, algo dentro de ti se rompe. Pero cuando das un paso hacia adelante, por mínimo que sea, algo dentro de ti se repara. No necesitas acciones perfectas, necesitas acciones constantes. Necesitas un movimiento que te recuerde que no estás atrapado en la persona que fuiste ayer. Cada día es una oportunidad para reafirmar quién estás eligiendo ser. Y cada vez que tomas acción, aunque sea en medio del cansancio o la duda, estás construyendo una identidad basada en hechos. La confianza no se piensa, se construye. Y se construye precisamente allí donde decides actuar mientras la excusa intenta detenerte. Al final, lo que te transforma no son los grandes planes, sino los pasos silenciosos que repites incluso cuando nadie te observa. Porque esos pasos te convierten en alguien que no negocia consigo mismo, alguien que elige avanzar, alguien que honra su potencial con actos. Y cuando vives así, la vida se abre para ti. Tu mente se aclara, tu fuerza interna crece, y descubres que siempre estuviste más cerca del cambio de lo que creías. Solo necesitabas comenzar. Enseñanza 10. Trátate con compasión cuando cometas errores. Hay momentos en los que el peso del error cae sobre ti como una piedra fría. No importa si fue algo pequeño o grande, basta un solo paso en falso para que tu mente comience a castigarte con dureza, recordándote aquello que pudiste haber hecho mejor. Esa voz interna, que a veces crees que es disciplina, en realidad puede convertirse en una carga que debilita tu espíritu. Porque no es el error lo que te rompe, sino la manera cruel en que te hablas después de haberlo cometido. Tratarte con compasión no es un acto de indulgencia, es un acto de sabiduría. La compasión interior no justifica tus fallos, pero sí te devuelve la fuerza necesaria para aprender de ellos sin destruirte en el proceso. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que el error es parte inevitable del camino humano y que la virtud se encuentra en examinarlo con serenidad, corregirlo con firmeza y continuar sin cargar una culpa que solo paraliza. Imagina a un alfarero antiguo moldeando una vasija al fuego. De pronto, una pequeña grieta aparece. Él no lanza la pieza al suelo ni se insulta por su falla. La observa, entiende qué sucedió y vuelve a intentarlo. Sabe que la arcilla se perfecciona con la práctica, no con el castigo. Así deberías tratarte tú,
como alguien que está aprendiendo, moldeándose, fortaleciéndose con cada intento. El error no es un enemigo, sino un maestro que señala dónde necesitas ajustar tu camino. Cuando te hablas con dureza, no estás siendo más exigente. Estás desgastando tu propia confianza. La culpa excesiva te encierra en un círculo donde repites mentalmente lo que hiciste mal sin avanzar hacia lo que puedes mejorar. Esa energía que usas para castigarte podría estar siendo usada para comprenderte. Y cuando comprendes, el error deja de ser un peso y se convierte en una guía. La claridad surge cuando dejas de golpear tu interior y comienzas a escucharlo. Puedes observar la emoción que te despierta un fallo sin dejar que te controle. Quizás sientes vergüenza, frustración o miedo. Todas son emociones humanas y ninguna significa que eres incapaz. Son señales que tu mente y tu cuerpo te envían para detenerte un momento y reflexionar. Al aceptarlas, las suavizas. Al suavizarlas, puedes pensar con mayor lucidez. Allí encuentras la oportunidad de crecer. Hay una forma de hablarte que construye y otra que destruye. Cuando dices soy un desastre, cierras la puerta al cambio. Cuando dices me equivoqué, pero puedo hacerlo mejor, abres el espacio para una transformación real. Hablarte con compasión no significa excusarte, significa reconocer tu humanidad. Si le hablaras a alguien que quieres, no lo hundirías, lo orientarías. Entonces, ¿por qué contigo haces lo contrario? A veces olvidarás que estás aprendiendo, a veces actuarás desde el impulso, desde el cansancio o desde una emoción intensa que nubló tu juicio. Y eso también está bien. La vida no te pide perfección, te pide presencia, atención y voluntad de mejorar. Cada error tiene algo que mostrarte si lo miras sin miedo. La culpa te encadena a lo que ya pasó, la compasión te libera hacia lo que puedes llegar a ser. Practicar esta compasión interna te permite avanzar con mayor ligereza. Cuando reconoces tu error sin castigarte, tu mente se abre, tu corazón se calma y tu capacidad de decisión se fortalece. Puedes corregir lo necesario sin destruir tu autoestima. Puedes levantarte sin rencor hacia ti mismo. Puedes continuar sin arrastrar una carga inútil. Y llega un punto en el que entiendes que tratarte con dureza no acelera tu crecimiento, lo retrasa. La verdadera transformación ocurre cuando te conviertes en un aliado de tu propio camino, no en tu opositor. Cada vez que eliges la comprensión sobre el castigo, tu interior se vuelve más firme. Cada vez que te hablas como un ser humano en proceso, tu mente se vuelve más clara. Y cada vez que te permites aprender en lugar de hundirte, creas una fortaleza emocional que te acompañará por el resto de tu vida. Tratarte con compasión cuando fallas no te hace débil, te hace consciente. Te da acceso a una fuerza que no nace del orgullo, sino de la humildad. Una fuerza que no grita, sino que guía. Una fuerza que te recuerda que incluso en tus tropiezos sigues siendo digno de avanzar, crecer y reconstruirte desde la serenidad. Enseñanza 11. Responde a tu voz interna negativa con acción y afirmaciones poderosas. Hay una voz dentro de ti que aparece en los momentos más inciertos. No grita, pero hiere. No empuja, pero detiene. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que no podrás, que no vale la pena intentarlo. Una voz que, si no la observas, se vuelve tan familiar que terminas confundiéndola con tu identidad. Pero no es tu esencia, es solo un eco del miedo, una sombra antigua que intenta protegerte, aun cuando al hacerlo te encierra. Y en ese encierro, tus sueños quedan esperando a que decidas responderle de otra manera. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaban que la mente debe ser entrenada como un músculo, porque sin disciplina fabrica juicios que debilitan el espíritu, mientras que con práctica consciente se convierte en un aliado que impulsa la acción y la claridad interior. Imagina un escenario antiguo, un joven que debe atravesar un bosque para llegar a su destino. Antes de entrar, una voz interna le susurra que no lo logrará, que se perderá, que no está preparado.
pero él da un paso, uno solo, y al hacerlo, la voz se debilita. No porque desaparezca, sino porque su acción contradice su mensaje. Ese gesto simple revela una verdad profunda. No vences la voz del miedo discutiendo con ella, la vences caminando en dirección opuesta. La acción es un idioma que la mente no puede ignorar. La voz interna negativa se alimenta del silencio, de la inacción, del hábito de creer todo lo que piensas. Cuando repites una idea suficientes veces, incluso si es dañina, tu mente la trata como una verdad. Por eso no basta con identificar el pensamiento, necesitas construir un nuevo camino que lo contradiga. Cada vez que tu mente dice, no puedes, y tú actúas, estás enviando un mensaje más poderoso que cualquier pensamiento. Estás enseñándole a tu mente quién manda, pero la acción por sí sola no completa el proceso. Necesitas palabras que sostengan ese avance. Las afirmaciones no son frases vacías, son semillas. Cuando las dices con intención, cuando las repites con presencia, comienzan a transformar la manera en que te relacionas contigo mismo. Son recordatorios de tu fuerza, de tu valor, de tu potencial. Y cuando las acompañas con actos, dejan de ser ideas y se convierten en identidad. La reprogramación ocurre así. Un pensamiento negativo aparece, tú lo reconoces sin miedo, lo nombras, lo miras de frente, luego lo sustituyes por una afirmación que te expande, y en el mismo instante haces algo que tu voz interna creía imposible. Ese movimiento interno y externo crea una ruptura en tus patrones anteriores. Lo que antes era automático ahora se vuelve consciente. Lo que antes te frenaba ahora te impulsa. Poco a poco, tu mente empieza a escucharte, empieza a obedecerte, empieza a confiar en ti. La voz que decía, no sirves, se disuelve cuando respondes, soy capaz mientras avanzas. La voz que decía, vas a fallar, pierde fuerza cuando das el primer paso con determinación. La mente aprende observando tus actos, aprende por repetición, aprende por evidencia. Y cuando la evidencia eres tú actuando con valentía, la narrativa interna cambia. La confianza no es un regalo, es una construcción. Se edifica cada vez que eliges responder al miedo con presencia. Cada vez que decides ser más grande que tu pensamiento más pequeño. Cada vez que sostienes una afirmación que te eleva y la acompañas con el movimiento que la respalda. La mente empieza a reconocerte como alguien fuerte, alguien consciente, alguien que ya no se deja manipular por los viejos diálogos internos que alguna vez parecían absolutos. Y así, con cada acción y cada palabra poderosa, vas restaurando tu relación contigo mismo. Te vuelves más sereno porque ya no te crees todo lo que piensas, más valiente porque ya no obedeces al miedo, más claro porque descubres que dentro de ti siempre hubo una voz más sabia esperando a que la escucharas. Cuando eliges responder a tu voz negativa con actos valientes y afirmaciones firmes, recuperas tu poder interior, y desde ese poder, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en tu aliada. Una aliada que te impulsa, te acompaña y te abre el camino hacia la vida que siempre estuvo esperando que dieras el primer paso. Enseñanza 12. Mantén una mente abierta y humilde para seguir creciendo toda la vida. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, no porque no avance, sino porque tú dejas de mirar más allá de lo conocido. Es fácil creer que ya entendiste suficiente, que tu forma de ver el mundo es la correcta, que tu experiencia te da autoridad para no volver a cuestionarte nada. Pero en cuanto la mente se cierra, el crecimiento se apaga. En cambio, cuando aprendes a mantenerla abierta, cuando cultivas una humildad que te recuerda que siempre falta algo por aprender, tu vida entra en un proceso continuo de expansión, un movimiento silencioso que te transforma desde dentro. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que el sabio no presume de saberlo todo, sino que acepta su ignorancia con serenidad, escucha con apertura y se mantiene siempre dispuesto a aprender de cada experiencia,
incluso de las más sencillas. Imagina a un viajero antiguo caminando por tierras desconocidas. Aunque ya recorrió miles de caminos, cada amanecer lo encuentra observando el cielo, la tierra y el viento con ojos nuevos. No da nada por sentado, entiende que cada jornada trae una enseñanza distinta. Esta actitud lo mantiene atento, flexible, despierto a lo que la vida quiere mostrarle. Así deberías moverte tú también, con un espíritu que no se cansa de descubrir, que no teme reconocer que aún no sabe, que se permite sorprenderse sin sentir vergüenza por aprender desde cero. La mente que se cree completa termina encerrándose en sus propias conclusiones. Una mente así se vuelve rígida, defensiva, temerosa de equivocarse. Pero el crecimiento ocurre justo en lo contrario, en la capacidad de escuchar ideas nuevas, de aceptar perspectivas distintas, de cuestionar tus hábitos, de admitir que puedes mejorar algo que dabas por hecho. La humildad no te resta valor, te da la libertad de seguir transformándote sin quedar atrapado en una versión antigua de ti mismo. Abrir la mente no es absorberlo todo sin criterio, sino tener la sabiduría de explorar sin miedo. Cuando preguntas, te expandes. Cuando observas con atención tus días, descubres patrones, emociones escondidas, deseos que no habías notado. El simple acto de reflexionar sobre tus experiencias ya te coloca en un lugar de crecimiento. Nada se desperdicia cuando lo miras con conciencia. Incluso un fracaso puede revelarte algo que te acompañará toda la vida. Las personas que te rodean también forman parte de tu evolución. Estar cerca de quienes te desafían, te inspiran o te muestran una forma distinta de vivir te mantiene despierto. No estás para quedarte estancado en entornos que apagan tu curiosidad. Estás para rodearte de voces que te impulsen a ir más allá. Y al mismo tiempo, necesitas valentía para aprender nuevas habilidades sin miedo a ser principiante. La vida está llena de puertas que solo se abren cuando te atreves a no saber, cuando permites que la incomodidad del inicio te enseñe algo nuevo sobre ti mismo. Mantener una mente abierta requiere atención constante. A veces te encontrarás repitiendo viejas creencias sin darte cuenta. Otras veces la soberbia intentará convencerte de que ya aprendiste lo suficiente. Pero si respiras profundo y vuelves a mirar con calma, notarás que la vida siempre tiene algo más para mostrarte. Basta con que estés dispuesto a escucharlo. La humildad y la curiosidad trabajan juntas. Una te recuerda que aún tienes camino por recorrer, la otra te impulsa a recorrerlo. Esa combinación crea una expansión interior que nada puede detener. Te vuelves más flexible ante los cambios, más comprensivo con los demás, más lúcido para tomar decisiones y más consciente de tu propio poder de transformación. La vida deja de sentirse como un trayecto repetitivo y se convierte en un escenario inmenso donde siempre hay algo nuevo que descubrir. Cuando aceptas que el crecimiento no termina nunca, dejas de apresurarte por llegar a un destino y aprendes a vivir con apertura, sin miedo a evolucionar. Y en ese movimiento constante, encuentras una serenidad profunda, la serenidad de saber que cada día puedes ser un poco más sabio, un poco más consciente, un poco más tú. Una mente abierta y humilde no solo te mantiene creciendo, sino que te permite caminar por la vida con una claridad que ilumina tu propósito y una disciplina interior que te acompaña en cada paso. Enseñanza 13. Rompe los patrones viejos que te mantienen estancado. Hay momentos en los que sientes que avanzas en círculos, que tus días se parecen demasiado entre sí, que por más que desees un cambio, algo invisible te lleva siempre al mismo punto. No es mala suerte ni destino escrito. Son patrones antiguos actuando sin tu permiso, comportamientos que nacieron en un pasado que quizá ya no recuerdas con claridad, pero que siguen dictando tus decisiones como si fueran leyes internas. Y es allí donde comienza el verdadero trabajo, reconocer que no estás condenado a repetir tu historia. Puedes romper el ciclo, aunque al principio incomode, aunque una parte de ti se aferre a lo conocido. Según el estoicismo,
Sus autores y filósofos enseñaban que ningún ser humano está obligado a vivir bajo las huellas de sus hábitos antiguos, porque la razón y la práctica consciente permiten esculpir de nuevo el carácter, dando forma a una vida más libre y deliberada. Imagina una escena antigua, un artesano que cada mañana toma el mismo camino hacia su taller. Es un camino que conoce tan bien que puede recorrerlo sin pensar, incluso con los ojos cerrados. Un día decide desviarse para observar un paisaje nuevo. Al principio siente incomodidad. El terreno es distinto, el sonido del viento cambia, el suelo no responde como lo esperaba, pero al seguir caminando descubre fuentes de agua que nunca había visto, plantas que no conocía, espacios que parecían ocultos del mundo. Esa desviación representa el acto simbólico de romper un patrón, abandonar el camino automático y atreverse a explorar un terreno interior desconocido. Tus patrones funcionan igual, te vuelven predecible incluso para ti mismo. Te llevan a reaccionar de la misma manera, a pensar lo mismo, a tomar decisiones que quizá ya no te representan. Pero mientras no los observes, seguirán actuando como cuerdas invisibles que te mueven sin que lo notes. Cambiar un patrón comienza con una mirada honesta hacia adentro. Empieza cuando te detienes y te preguntas por qué haces lo que haces, qué creencia sostiene ese comportamiento y si realmente sigue siendo útil para la persona que eres hoy. El cambio interior no llega solo con comprender, llega con reemplazar. No basta con decir, quiero dejar de actuar así. Necesitas crear un nuevo camino, uno más consciente, más alineado, más tuyo. Y al principio ese camino se siente extraño, como si estuvieras aprendiendo a caminar de nuevo. Pero esa incomodidad es una señal de crecimiento. Es la resistencia natural del hábito antiguo intentando conservar su lugar. Cuando persistes, ese viejo patrón pierde fuerza y el nuevo empieza a consolidarse. Cada vez que eliges actuar diferente, aunque sea un gesto pequeño, estás tallando una ruta interna nueva. Estás enviando a tu mente la evidencia de que ya no eres esa versión que reaccionaba de manera automática. Estás enseñándole que tienes intención, que tienes criterio, que puedes decidir. Y con cada elección consciente, el patrón viejo se quiebra un poco más. Tu mundo interior se reorganiza, tu energía cambia de dirección, tu futuro se expande. A veces el patrón que quieres romper es la autoexigencia destructiva, otras, la evasión constante, otras, la necesidad de aprobación, otras, la reacción impulsiva. Pero todos ellos tienen algo en común, fueron creados para protegerte en algún momento. Por eso se sienten tan naturales, tan tuyos. Sin embargo, lo que un día te protegió, hoy puede mantenerte estancado. Romper un patrón no es traicionar tu historia, es honrar a la persona que te estás convirtiendo. Cuando escribes con claridad el comportamiento que deseas cambiar, cuando visualizas el reemplazo y lo practicas día tras día, descubres algo esencial: el pasado no define tu destino. El cambio no se siente como una revolución externa, sino como un despertar interno. Es una sensación de recuperar espacios que creías perdidos. Es darte cuenta de que puedes elegir otra reacción, otra palabra, otro camino. Con cada nuevo acto, tu identidad se transforma. Te sientes más libre porque ya no reaccionas desde la inercia, sino desde la conciencia. Te sientes más fuerte porque estás rompiendo cadenas hechas de hábitos, no de realidad. Te sientes más tú porque empiezas a vivir en coherencia con la persona que deseas ser. Cuando eliges romper patrones antiguos, estás eligiendo tu futuro. Y en esa elección consciente, nace una vida distinta, más ligera, más amplia, más digna de tu verdadera esencia. Porque no estás destinado a repetir tu pasado, estás destinado a superarlo. Enseñanza 14. Cultiva tu inteligencia emocional para responder con calma en lugar de reaccionar. Hay momentos en los que una emoción inesperada puede tomar el control de tu interior,
con una fuerza que te sorprende. Un comentario que no esperabas, una mirada mal interpretada, una presión externa que llega en el día menos adecuado y de pronto sientes el impulso de responder sin pensar, de defenderte, de explotar, de huir. Esa reacción inmediata parece inevitable, pero en realidad no lo es. Dentro de ti existe un espacio más profundo, un lugar donde la emoción se vuelve comprensible si la miras con atención. Cultivar tu inteligencia emocional es aprender a entrar en ese espacio antes de actuar, para que seas tú quien gobierne tus respuestas y no tus impulsos. Según el estoicismo, sus autores y filósofos enseñaron que quien domina sus emociones domina su vida, pues las sensaciones internas pueden ser intensas, pero la razón cultivada con serenidad es capaz de guiar incluso a un corazón agitado. Imagina a un guerrero antiguo, caminando por un campo silencioso. De pronto escucha un ruido entre los árboles y siente la tensión automática en su cuerpo. Pero en lugar de atacar de inmediato, respira, observa, espera. Solo entonces descubre que no era un enemigo, sino el viento. Esa pausa entre el impulso y la acción es el corazón de la inteligencia emocional, el momento en el que decides no dejarte llevar por la primera interpretación que aparece en tu mente. Ese instante te protege, te sostiene, te guía hacia una respuesta más sabia. Sentir no te hace débil. Al contrario, las emociones son señales que emergen para mostrarte algo, un límite cruzado, un miedo no resuelto, un deseo profundo, una herida que aún necesita atención. Pero cuando esas señales gobiernan tus decisiones sin que las comprendas, pierdes el control y quedas a merced de lo que ocurre fuera. La inteligencia emocional no busca apagar la emoción, sino equilibrarla. Es permitir que la emoción hable, pero que la razón elija. Puedes notar cómo se transforma tu interior cuando eliges respirar antes de reaccionar. La respiración no resuelve el problema, pero abre un pequeño espacio dentro de ti donde la claridad comienza a entrar. En ese espacio puedes identificar lo que realmente sientes. Quizá no era rabia, sino cansancio. Quizá no era tristeza, sino frustración. Quizá no era miedo, sino incertidumbre. Y al nombrar la emoción, ésta pierde parte de su fuerza. La mente se calma, porque ha comprendido lo que antes solo era un torbellino. Comunicarte desde la calma es otro gesto de inteligencia emocional. Cuando expresas lo que sientes sin gritar, sin atacar, sin interpretar, tu mensaje llega más claro. Las relaciones se transforman, porque ya no actúas desde el impulso, sino desde la honestidad. Aprendes a decir lo que te molesta sin destruir puentes, a poner límites sin agresividad, a pedir lo que necesitas sin temor. Y esa forma de comunicarte no solo mejora tu entorno, fortalece tu autoestima. Empiezas a confiar más en tu capacidad de manejar momentos difíciles sin perder tu centro. Observar tus emociones sin juzgarlas también te fortalece. Hay emociones que te resultarán incómodas, pero no por eso son incorrectas. La incomodidad es parte del proceso. La inteligencia emocional consiste en permitirte sentir lo que llega, pero sin convertirte en prisionero de ello. Dejas que la emoción pase como una ola que se eleva, se expresa y luego disminuye. Lo importante no es evitar la ola, sino aprender a mantenerte firme mientras pasa. Cuando cultivas esta habilidad, descubres algo liberador, tienes más control del que creías, no sobre los demás, no sobre las circunstancias, sino sobre ti mismo. Y ese dominio interno te da una serenidad que no depende del caos externo. Te vuelves capaz de caminar en medio de situaciones tensas sin perder tu claridad. Te vuelves alguien que piensa antes de actuar, que siente sin hundirse, que responde sin herirse ni herir a otros. Y llega un punto en el que entiendes que la inteligencia emocional no es un logro final, sino un entrenamiento constante. Cada día te ofrece pequeñas oportunidades para practicarla. Una conversación difícil, un malentendido, una espera larga,
una sensación inesperada. Cada una de esas ocasiones te invita a crecer, a ser un poco más dueño de ti mismo. Y cuando lo haces, descubres una calma que no es pasiva, sino poderosa, una claridad que ilumina tu propósito y una serenidad que te acompaña incluso en los momentos más exigentes de la vida. Enseñanza 15. Reconoce la fuerza que ya has construido a través de tus dificultades. Hay momentos en los que miras hacia adelante y sientes que lo que viene es demasiado grande, demasiado incierto, demasiado pesado para tus manos. Sin embargo, rara vez te detienes a mirar hacia atrás con la misma intensidad. Si lo hicieras, descubrirías algo que la mente suele olvidar cuando el miedo aparece. Ya venciste antes. Ya pasaste por lugares oscuros donde creías que no ibas a resistir. Ya enfrentaste silencios, pérdidas, decisiones complicadas, días que parecían interminables. Y aún así, sigues aquí. La prueba de tu fuerza no está en el futuro desconocido, sino en tu historia. Según el estoicismo, sus autores y filósofos afirmaban que el ser humano no se define por lo que teme, sino por lo que ha soportado con valentía, pues cada adversidad deja un rastro de sabiduría que fortalece el carácter y ensancha la capacidad de vivir con ecuanimidad. Imagina una escena antigua. Un viajero agotado que sube una montaña. Al principio solo mira la pendiente que falta y siente que no podrá alcanzarla. Pero cuando se gira por un instante y observa el camino recorrido, ve precipicios que logró cruzar, tormentas que soportó y senderos que parecían imposibles. De pronto, algo se enciende dentro de él. No era débil, solo había olvidado todo lo que ya había hecho. Esa imagen sencilla refleja exactamente lo que ocurre en tu interior cada vez que te subestimas. La mente tiene la costumbre de minimizar tus logros y exagerar tus miedos. Te hace creer que el dolor fue solo dolor, cuando en realidad también fue formación. Que el cansancio solo te desgastó, cuando también te fortaleció. Que la pérdida solo te dejó vacío, cuando también abrió espacio para nuevas comprensiones. No ves tu fuerza porque no recuerdas mirarla, pero está ahí, no como una idea bonita, sino como una evidencia, cada vez que te levantaste, cada vez que seguiste, cada vez que elegiste avanzar cuando era más fácil rendirte. Piensa en esos días en los que te sentías roto por dentro, días en los que no tenías respuestas, en los que te costaba incluso levantarte de la cama, en los que la vida parecía pedirte demasiado. Aún así, avanzaste, tal vez lento, tal vez sin claridad, pero avanzaste. Esa capacidad es la fuerza real. No se ve en los momentos brillantes, sino en los silencios donde nadie te aplaudía. Esa fuerza no desapareció, sigue contigo, esperando que la reconozcas para volver a sostenerte. Lo más transformador ocurre cuando miras tu pasado sin juicio y con reconocimiento. No para quedarte atrapado allí, sino para recordar quién eres en verdad. No eres tus dudas actuales, eres la suma de todas las veces que superaste lo que parecía imposible. Cada caída te enseñó algo, cada duelo te afinó el alma, cada error te hizo más sabio, cada decepción te mostró tus límites y tus capacidades. Has sido moldeado por la vida, no destruido por ella. Cuando haces memoria consciente, empiezas a ver patrones de fortaleza. Ves cómo tu mente aprendió a adaptarse. Ves cómo tu corazón aprendió a sanar. Ves cómo tu espíritu aprendió a permanecer incluso cuando todo se quebraba alrededor. Y te das cuenta de que la vida no te ha derrotado ni una sola vez. Cada desafío dejó una huella que te fortalece ahora. La práctica interior consiste en recordarte a ti mismo que no partes desde cero. Tu experiencia es tu herramienta. Tus cicatrices son mapas. Tus logros silenciosos son raíces. Cuando reconoces tu historia, el miedo al futuro se reduce, no porque el futuro deje de ser incierto, sino porque tú dejas de sentirte frágil. Recuperas tu centro, recuperas tu poder.
Recuperas la confianza que nace de saber que ya sobreviviste antes. Mirar atrás con claridad no te ancla, te libera, te da la perspectiva necesaria para mirar hacia adelante sin temblar, para caminar sin sentirte pequeño, para enfrentar lo nuevo desde la fortaleza que ya construiste. Y cuando avanzas desde allí, desde ese reconocimiento profundo, algo cambia para siempre. Ya no dudas tanto de ti, ya no temes tanto al camino, y descubres que la vida nunca te dejó vacío, te dejó preparado. Porque dentro de ti, escondida en cada prueba superada, vive una fuerza que no se rompe. Y ahora, al reconocerla, vuelve a despertar. Si llegaste hasta aquí, eso dice mucho de ti. Dice que estás comprometido, que estás cansado de reaccionar sin control, y que realmente quieres entrenar tu mente para ser más fuerte que tus emociones. Por eso quiero que cierres este video afirmando tu compromiso. Ve a los comentarios y escribe: hoy domino mis emociones, soy estoico. Escríbelo con convicción, como una declaración interna de quién estás eligiendo ser a partir de hoy. Y también felicítate. Sí, felicítate por llegar al final, por no abandonar, por elegir tu crecimiento. Este es el tipo de disciplina que transforma vidas. Autocelebra ese avance, porque cada paso que das te está llevando hacia tu mejor versión. Si este video te ayudó, regálale un like. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu calma y tu carácter, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene será incluso más poderoso. Tu entrenamiento apenas comienza.